Les pido disculpas por este inicio medio traspapelado, pero todo es con el fin de que todas las personas puedan tener acceso y entender a cabalidad en qué consiste el concurso I+D para Innovar que desarrollamos en Fundación COPEQC. Como les contaba, Fundación COPEQC es una institución creada hace 20 años por Empresas Copec y la Pontificia Universidad Católica de Chile, que tuvo la visión de apoyar el desarrollo científico y tecnológico, tal como les decía, desde su idea inicial hasta la llegada al mercado, con el objetivo de generar innovaciones de alto impacto en el país, en sectores productivos y por supuesto en la sociedad. A lo largo de nuestra historia hemos apoyado 113 proyectos, a quienes no solo les hemos entregado financiamiento, sino que también con quienes hemos trabajado codo a codo durante todo el proceso, con la finalidad de que logren proteger y transferir sus tecnologías y vincularse con el sector al que están orientados. De esta manera, para profundizar en este concurso, resolver inquietudes y motivarlos, tendremos 2 presentaciones. La primera estará a cargo del director ejecutivo de la Fundación COPEQC, Alfonso Cruz, quien explicará el rol de la Fundación, los sectores que principalmente apoyamos y los que nos diferencia de otras iniciativas. Y luego será el turno de Jonathan Núñez, gerente de Administración, Finanzas y Asuntos Corporativos de la Fundación. En lo de menos no me meto porque no cacho nada. Pero claro, son 60 grados. Perdón, ya, ahí. Les pido por favor mantener eso en silencio. Bueno, luego será el turno de Jonathan Núñez, gerente de Administración, Finanzas y Asuntos Corporativos de la Fundación, quien profundizará en el proceso de postulación, abordará las etapas del concurso, así como también los requisitos para poder participar. Quienes deseen hacer preguntas podrán plantearlas a través del chat de Zoom y serán contestadas una vez que finalicen las presentaciones. Quiero recordarles también que ustedes nos enviaron preguntas una vez que se inscribieron, esas también serán planteadas durante esta presente jornada. De esta manera, dejo con ustedes a Alfonso Cruz, director ejecutivo de la Fundación COPEQC. Adelante, Alfonso. Perfecto, ¿me puedes dejar de compartir, por favor? Claro. Entonces, ya. Alfonso Cruz. Perfecto. ¿Se ve bien ahí? Perfecto. Bien. Bueno, yo, en nombre de la Fundación COPEQC, les doy la más cordial bienvenida a este webinar, cuyo objetivo, como decía Constanza, es contarle un poquitito quién es esta institución, porque si ustedes postulan, están interesados en postular, bueno, ¿a qué institución van a postular? Entonces ese va a ser el rol mío, contarles brevemente sobre esta fundación que, como sale en el logo, cumplimos 20 años. La fundación fue creada el año 2012, entonces hay una larga trayectoria que nos ha permitido ir afinando el cómo apoyamos a proyectos de investigación, desarrollo e innovación. Y voy a introducir la parte de los concursos que después Jonathan Núñez, que es el gerente de Administración y Finanzas de la Fundación, va a explicar con más detalles y al final dejamos entonces un tiempo para preguntas. La Fundación COPEQC, como ya decíamos, es una fundación privada sin fines de lucro que fue creada en el año 2002 por el entonces rector de la Universidad Católica, don Pedro Pablo Rosso, que es médico, y por el fundador de Empresas Copec, Anacleto Angelini, con una visión bien, diría, visionaria. Ellos fueron muy visionarios porque hace 20 años atrás se hablaba muy poco, se sabía muy poco sobre esto de investigación y desarrollo para generar innovaciones. Lo que hoy día está mucho más en la prensa y en el conocimiento que circula en universidades, en empresas, respecto de esto, mucho más generalizado, tenemos casos como los unicornios, ¿cierto? Bueno, que en esa época no se hablaba nada de esto. Entonces, en realidad es una alianza de largo plazo con este fin, de promover y apoyar la investigación científica y tecnológica para innovar principalmente los sectores de recursos naturales. ¿Cuáles sectores? Agua y energía, porque son sectores muy importantes para nuestro país. Agua y energía, alimentos, todo el sector agropecuario, la minería,
todo el sector de biotecnología, lo que es industria, bioproceso, sector forestal, pesca y acuicultura. Esas son prioritarias, no son exclusivas. Nosotros también hemos apoyado proyectos que no vienen de estas áreas, que son muy buenos proyectos. Entonces, es una invitación bastante amplia. Sobre todo nos importa de que sean buenos proyectos. Nuestra fundación la componen un grupo importante de personas, liderados por el directorio. El presidente de la fundación es Roberto Angelini, que es presidente de Empresas Copec, y el vicepresidente de la fundación es el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez. Bueno, lo componen 6 personas el directorio, y a su izquierda el consejo consultivo lo integran 18 personas, que son 9 importantes investigadores de la Universidad Católica y 9 altos ejecutivos de Empresas Copec, quienes son los que van seleccionando los proyectos y van apoyando los proyectos. Es fundamental entregar una mirada desde la ciencia y la tecnología para que los proyectos técnicamente sean muy robustos, pero no basta con esto. Necesitamos que esos proyectos avancen para que sean competitivos, para que aprueben las regulaciones, para que sean protegidos correctamente, para que lleguen al mercado. Entonces ahí hay una mirada empresarial que son fundamentales. Entonces los consejeros hacen este apoyo. Y a su derecha el comité comercial apoya en lo que tiene que ver con, bueno, cómo comercializamos las innovaciones tecnológicas. Estos procesos son complejos, entonces hay gente que tiene bastante experiencia en la parte comercial y apoya entonces a los equipos ganadores a que avancen comercialmente en sus proyectos. Y abajo, bueno, somos nosotros el equipo ejecutivo que procuramos que la fundación marche bien día a día y que tengamos webinars como el que tenemos hoy día. Brevemente, aquí Jonathan va a entregar bastante más información, pero estamos haciendo el lanzamiento del concurso I+D para Innovar. Estos concursos vienen del año 2002, así que hay bastante experiencia acumulada de cómo desde el inicio hacer una buena postulación, un buen seguimiento y una buena transferencia a la industria. Son concursos abiertos a todas las universidades. Esto no es para la Universidad Católica ni para Empresas Copec. Ellos lo que hacen es aportar recursos y capacidades, pero está dirigido a universidades de todos los ámbitos, empresas, startups, consensos tecnológicos, centros de excelencia, fundaciones. Lo que prima aquí es el criterio el mérito, la calidad del proyecto, la potencialidad que tiene el proyecto para generar un impacto relevante en el sector al cual está orientado. Los ganadores reciben 4.000 UF, estamos hablando de 120 millones de pesos en 2 años, y esto se puede ampliar al doble si es que el proyecto va bien. Y bueno, el apoyo especializado es lo que nosotros, es el sello nuestro, en modelos de negocio, gestión comercial, propiedad intelectual, aspectos regulatorios, en fin. Nos hemos ido dando cuenta en el tiempo de que no basta con la mirada técnica. Eso es una parte importante, es un motor que se requiere, pero hay otros motores que también tienen que acompañar ese esfuerzo. Y eso es lo que nosotros vamos apoyando. Y esto lo quiero resaltar. Es muy importante que los proyectos tengan ciertas condiciones iniciales en las postulaciones. Y seguramente ustedes conocen esta escala que se llama el Technology Readiness Level. Esto fue desarrollado por la NASA hace tiempo, que cuando desglosa en 9 niveles los avances de los proyectos I+D. Nuestra área está entre el TRL3. El TRL3 significa que hay una prueba de concepto, o sea, a nivel de laboratorio, que está demostrada. Y tratamos de avanzar los proyectos hasta el TRL7, y después sigue la posta con terceros, que pueden ser fondos de riesgo, pueden ser escalamientos industriales, que ahí ya no es nuestra experticia, y el proyecto, la idea es que vuele solo. Entonces, una de las razones de por qué los proyectos muchas veces no son aceptados es porque tienen un TRL muy bajo, son algo así como ciencia básica. Y la segunda razón es porque apunta a un dolor, a un problema que en realidad no es tan relevante. Así que esta es una recomendación.
lo segundo es decirle de que se postula con un perfil, es muy simple, esto lo va a explicar con más detalle Jonathan. Luego los mejores perfiles avanzan los proyectos, luego las entrevistas, y ahí se produce, ¿no es cierto?, ya la asignación de los recursos para desarrollar el I+D, que también vemos que tiene una primera parte que es más de investigación y una segunda parte que podría ser más de empaquetamiento. ¿Y qué significa este empaquetamiento? Bueno, dejar el resultado de ese proyecto de investigación en un lenguaje industrial comercial, de modo que sea adoptado por la industria. Y aquí hay dos tipos de resultados: el de propiedad intelectual, que se puede dar en forma de patentes, secretos industriales, copyright, marcas, y también, obviamente, en términos del aporte de valor que se logra a través de la transferencia tecnológica, las startups. Hoy día en Chile se conocen, ¿no es cierto?, mucho más las startups, que son estas empresas de base tecnológica que crecen rápido y hacen un aporte de valor no solamente en el país, sino que a nivel mundial. Y después esas startups que empiezan a crecer mucho, las llamamos unicornios. ¿Sí? Entonces, bueno, queremos apoyar el que más unicornios en Chile se inicien, se desarrollen y se aceleren. Las licencias, servicios, productos, esos son los resultados que se esperan. Y en estos 20 años, bueno, la Fundación ha apoyado, como decía Constanza, más de 100 proyectos, 113 proyectos. Entonces hay un conjunto de resultados de propiedad intelectual, patentes solicitadas, otorgadas, secretos industriales, marcas, y también en materia de transferencia tecnológica. Tenemos experiencia en la creación de startups, en los contratos de licencia con terceros, porque la transferencia tecnológica se puede dar a través de una startup, o sea, de una empresa que se crea para ese fin, o también el resultado de un proyecto de investigación puede ir hacia una empresa establecida. Eso ha ido generando royalties, proyectos que logran apalancar otros recursos. Entonces hay un conjunto de conocimientos que lo ponemos a disposición de los equipos ganadores. ¿Qué nos distingue? Bueno, por supuesto que un apoyo financiero que es fundamental, de 4.000 UF, pero también técnico, también comercial, también de propiedad intelectual, de aprobaciones regulatorias. Fíjate que el caso de la vacuna COVID, uno de los proyectos que nosotros apoyamos es la vacuna COVID chilena, al equipo de Leipzig Allergis. Bueno, ellos no pueden salir y ofrecer su vacuna. Todavía, obviamente, todavía no está lista la vacuna que estamos apoyando, está en las fases clínicas, pero cuando esté lista va a tener que cumplir las aprobaciones regulatorias, pero no puede salir. Entonces, también tenemos nosotros un expertise en cómo lograr las aprobaciones regulatorias de los proyectos que están orientados, ¿no es cierto?, al ámbito de salud, al ámbito alimenticio, en fin, a todos los que requieren aprobaciones regulatorias. Redes nacionales e internacionales. Estos resultados de proyectos de investigación requieren ser conocidos por las personas, por las empresas, de modo de interesarse por su adopción. Así que también nos preocupamos de difundir lo que se hace y comunicarlo. Organizamos encuentros con la industria, fíjate que aquí 13 investigadores con sus proyectos, todos relacionados con la industria de los alimentos, que los presentan en un encuentro donde nosotros invitamos a los líderes del sector. Esto también lo estamos haciendo con las otras industrias. De hecho, en un par de meses más lo vamos a hacer con la industria del vino, de la minería. Y también nos preocupamos de dar a conocer esto en la prensa, a través de diferentes medios, porque tenemos que tratar de que se conozca lo que se hace en términos de innovación, sino muy difícil que haya adopción. Así que aquí nos ayuda mucho Constanza Sunt, de este esfuerzo que no hemos dado cuenta que es fundamental. Por ejemplo, muchas innovaciones, hay veces que nuestras contrapartes con los proyectos son contrapartes técnicas en las industrias. Y no hemos dado cuenta que es muy importante llegar por el directorio, porque cuando son innovaciones, entonces son proyectos riesgosos para ser adoptados por las empresas, las organizaciones. Entonces, junto con las contrapartes técnicas,
es fundamental llegar por el lado de las altas gerencias. Y afortunadamente la Fundación, como tiene el respaldo de estas dos grandes organizaciones, bueno, muchas veces tiene llegada y tiene la posibilidad de acceder a tomar la atención de esa alta gerencia. Esa era como una introducción de quiénes somos nosotros, y ahora Jonathan Núñez va a entrar más en detalle, pero transmitirles de que una fundación sin fines de lucro, que tiene mucha experiencia en estas materias, y que nuestro objetivo desde la fundación, desde la creación, es contribuir al ecosistema de innovación en nuestro país para que estos esfuerzos escalen, para que haya más conocimiento de estas materias, más gente entusiasmada por estas materias, y ejemplos, casos de éxito que contagien a más personas. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Ahora quiero invitarlos a presenciar la exposición de Jonathan Núñez, gerente de Administración y Finanzas y Asuntos Corporativos de la Fundación Copec UC. Adelante, Jonathan. Muchas gracias, Constanza. Déjenme poner la presentación. Perfecto. ¿Se ve bien? Sí, sí. Ya, y ahí se ve maximizado, ¿verdad? Ahí, perfecto, sí. Genial. Bien, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá. Muchas gracias por su interés en la Fundación Copec UC. Les voy a contar hoy en específico sobre el concurso I+D para innovar. Un segundo que no corrían las diapositivas. Ahí está, ya, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? ¿Qué tipo de proyectos nosotros buscamos luego de la introducción que dio Alfonso, a la cual agradezco, sobre quiénes somos, que nosotros buscamos fomentar la investigación y desarrollo en miras a la innovación en Chile? Por lo tanto, nuestros concursos tienen un foco especial, y es que la investigación y desarrollo que se realice en el marco de ellos no termine solamente en publicaciones. Debo decir que obviamente las publicaciones, el patentamiento tiene un gran mérito, pero lo que nosotros buscamos es hacer el recorrido completo hasta el final, hasta terminar con productos, procesos, invenciones que terminen siendo transferidas e implementadas en el mercado, y eso genere beneficios a la sociedad, al medio ambiente, crecimiento económico, etc. Así que nosotros buscamos hacer ese recorrido completo, y también buscamos proyectos y directores de proyectos y beneficiarias que estén dispuestas a hacer ese recorrido completo. Buscamos que esto termine en un impacto real, no en algo teórico o en algo en el papel, ¿ya? Nosotros tenemos dos concursos. Hoy día les vengo a hablar del concurso I+D para innovar, que también muchas veces le llamamos concurso regular, y está dirigido a investigadores en cualquier tipo de organizaciones basadas en Chile, y el premio es de hasta 4.000 UF. Nosotros también tenemos otro concurso que se llama Aplica tu idea, del cual no vamos a hablar hoy, pero que está dirigido a estudiantes de educación superior, independientemente de que sea pregrado o posgrado, en distintos tipos de entidades de educación superior. Y el premio es de 3 millones de pesos. Pero hoy día estamos hablando del concurso regular del I+D para innovar, que da el premio de 4.000 UF, ¿ya? Para que no nos confundamos. Bien, entonces, como les decía, ¿quiénes pueden postular acá? Cualquier organización que tenga root y domicilio en Chile, independientemente si es que es una persona natural, persona jurídica, si es que es cualquier tipo de empresa, universidad, centros de investigación, etc. Ahora, ¿por qué ustedes deberían postular al concurso I+D para innovar de la Fundación Copec UC? Bueno, es uno de los concursos que entrega mayor cantidad de fondos en Chile. Un premio de 4.000 UF nos deja en el rango superior, junto con algunos pocos concursos de otras instituciones estatales. No exigimos aporte pecuniario de parte de las beneficiarias, ni tampoco de terceros aportantes. Es bienvenido, sin duda, ya sea que venga por parte de la beneficiaria o bien de terceros, pero no es un requisito, ¿ya? Muchas veces eso se convierte en una piedra de tope para postular algunas líneas de financiamiento. En este caso no es así. El proceso de postulación es por etapas, siendo la primera
un perfil que requiere poco esfuerzo, un perfil cortito de 4 planas aproximadamente, en donde preguntamos lo justo y lo necesario y les pedimos que se atengan a una cierta cantidad de caracteres. Por último, la Fundación Copec UC entrega a los ganadores algo que es escaso en Chile, que no es solamente el financiamiento, sino que hay todo un programa de acompañamiento permanente y personalizado que ayuda a las beneficiarias y a los directores y directoras de proyectos a enfocar el proyecto desde el día cero hacia el mercado, ¿ya? Y eso, la verdad, es un arte que muchas veces resulta escaso acá en el país. ¿En qué consiste este acompañamiento y este apoyo? Bueno, la asesoría tiene 3 pilares fundamentales. Uno que tiene que ver con I+D, que viene dado por destacados investigadores de la Universidad Católica. Otro que es de innovación, que viene dado por nuestro equipo ejecutivo, en donde no solamente somos expertos en innovación, sino que también en temas de escalamiento, propiedad intelectual, transferencia tecnológica, difusión, etc. Y por último, pero no por ello menos importante, sino que al contrario, muy importante, es el enlace con la industria, el mercado y contactos en esos ámbitos, que es fundamental para que los proyectos lleguen a ser transferidos, a ver la luz en el mercado. Entonces, y este es brindado por altos ejecutivos de empresas Copec, por ejemplo, gerentes generales de las filiales, miembros de los directorios, etc. Y en conjunto, con las beneficiarias y todos nosotros, todas las cabezas juntas piensan mejor que una, hacemos una estrategia comercial que tiene mayores probabilidades de ser exitosa. Así que, ¿cuáles son los requisitos para postular a la Fundación? ¿Cuáles son los requisitos para postular a la Fundación Copec UC una vez que ya quedó claro el por qué deberían postular? Bueno, el primer requisito, Silvia, te pediría que por favor cortes el sonido, si no voy a tener que eliminarte. Ok, bien. Que resuelva problemas importantes o necesidades insatisfechas de la sociedad. Ese es el principal, el más importante, que esto sea investigación aplicada en miras a innovar, que los resultados sean novedosos y protegibles, que los resultados tengan un alto potencial comercial. ¿Y cómo nosotros vemos eso? Básicamente, si es que ustedes están atacando un problema que es lo suficientemente grande, lo suficientemente importante, significa que lo más probable es que esto tenga un buen potencial comercial, ¿ya? Que la función crítica esté probada a nivel laboratorio, que después vamos a profundizar un poco más en eso, que es lo que hablaba ya Alfonso respecto del TRL, Technology Readiness Level, que el proyecto se ejecute en un máximo de 2 años y no haber recibido financiamiento previo de la Fundación Copec UC en este mismo concurso para el mismo proyecto. Si ustedes en otra instancia obtuvieron financiamiento para un proyecto distinto, eso no los deja fuera de base, pero si es para el mismo, sí. Bien, entonces, ¿dónde nos situamos en este tránsito desde la idea a la implementación? Nosotros estamos en una etapa intermedia, como decía Alfonso, en donde partimos con el entendimiento de los fenómenos subyacentes, cuando esto es una etapa más bien de investigación básica, y nosotros partimos cuando se empieza a volver ya aplicada, cuando hay una funcionalidad crítica que ya está aprobada a nivel de laboratorio, y ahora más adelante vamos a explicar a qué nos referimos con funcionalidad crítica. Entonces, ¿qué tipo de actividades quedarían para este tipo de proyectos que nosotros buscamos financiar? Por ejemplo, actividades de optimización de la función crítica, de desarrollo de características complementarias, escalamiento, pilotaje, testeos con potenciales clientes, estudios preclínicos en el caso de algunos proyectos médicos o de alimentos, y lo que buscamos es finalizar al menos con un paquete tecnológico mínimo transferible, más un modelo de negocio claro. ¿Y a qué nos referimos con esto? Básicamente algo que esté en condiciones de ser adoptado por una empresa, por ejemplo, en el caso de que ustedes sean universidades y esto deba licenciarse, que la empresa tenga algo concreto que puedan ellos implementar en sus líneas de producción, por ejemplo. Y después de eso todavía queda un recorrido por recorrer antes de llegar a que la solución esté en producción a escala industrial y comercializándose.
Ahora, además hay algunos otros aspectos que son importantes. Buscamos investigadores que sean altamente motivados por ver sus ideas, sus desarrollos, generando un impacto en el mercado, materializándose, y en la sociedad. Que estén dispuestos a desarrollar una cierta beta emprendedora. Acá nos buscamos que todos se transformen en Mark Zuckerberg, sino que sencillamente que estén dispuestos al diálogo y a aprender cosas que a lo mejor no son de su área de expertise, sino que, por ejemplo, si es que alguien, en el fondo, en el transcurso de la ejecución del proyecto, nos vemos obligados, y todos nos vamos a ver obligados a hablar de temas que tienen que ver con modelos de negocio, propiedad intelectual, que a lo mejor ustedes hoy no están del todo familiarizados con ellos, pero la idea es que en conjunto vayamos desarrollando estos temas y por lo tanto haya voluntad de aprender, voluntad de diálogo en estos aspectos, ¿ya? Ahora, sobre el proceso de postulación. El proceso de postulación tiene 3 etapas. La primera es de perfil, que ya les comenté, que solo es lo esencial, es muy corto y breve, de forma tal de evitarles hacer a ustedes un esfuerzo innecesario en caso de que el proyecto no sea seleccionado, no quitarles tanto tiempo, ¿ya? Lo más destacable de esta etapa de perfil es que no requiere la elaboración de un presupuesto completo y en detalle, sino solamente un rango, ¿ya? Lo que es muy bueno, ahorra mucho tiempo. Luego viene la etapa proyecto. Acá, de estos que postularon la etapa perfil, se seleccionan algunos y esos pasan a la etapa proyecto. Los que no son seleccionados reciben un feedback breve, diciéndoles muy brevemente cuál fue la parte que tuvieron más débil o cuál fue la observación o dudas que surgieron por el lado de los evaluadores, ¿ya? Los que pasan a la etapa proyecto ya van a tener que explicar las cosas en mucho mayor detalle, van a tener que hacer un presupuesto detallado, abordar temas también de propiedad intelectual y transferencia tecnológica, aunque sea someramente. Y luego de esta etapa hay algunos que quedan seleccionados, que pasan a una etapa de entrevista, y otros que quedan rechazados, a los cuales también se les intenta dar un feedback breve respecto de cuál fue la debilidad que tuvieron o que se percibió. Y los que pasan a la etapa de entrevista tienen que responder preguntas surgidas en las etapas anteriores, tienen que, también nos gusta ver el desplante que tiene el director de proyecto o quien exponga, y lo que queremos ver es compromiso, el compromiso del equipo para llegar al final de esta carrera, para llegar al mercado y generar este impacto que buscamos. Acá están les presento las fechas más importantes. Hasta el 24 de abril se puede postular con el perfil. Luego viene una etapa de evaluación del perfil y se comunican los resultados de esta etapa el 23 de mayo. Luego viene una etapa de elaboración del proyecto para aquellos perfiles que fueron seleccionados para pasar esta etapa, en donde van a tener del 24 de mayo hasta el 16 de junio para poder elaborar su proyecto, que es expandir esta etapa de perfil, explicarla mejor, cubrir estos otros temas, hacer el presupuesto. Luego viene una etapa de evaluación, se comunican a los postulantes los resultados de esta evaluación en julio, el 14, y luego viene una etapa de evaluación externa, en donde nosotros enviamos sus propuestas a 2 instituciones de evaluación externa, una que evalúa desde el punto de vista de prospección comercial, de potencial comercial de la propuesta, y otra que hace una evaluación en términos de propiedad intelectual, hace una especie de estudio de patentabilidad y también de qué es lo que hay alrededor de estado del arte. Entonces, esa información se le traspasa a nuestros evaluadores que van a estar presentes en estas entrevistas, ¿ya? En donde los seleccionados van a tener que presentar su proyecto oralmente con una presentación PowerPoint, y luego van a tener que responder a las preguntas que hagan los evaluadores, que van a haber visto también estos temas ya de carácter de propiedad intelectual, comercial, etc. Y luego viene una etapa de aclaración de dudas y una etapa de selección y adjudicación. Y los resultados estarían el 4 del 10, ¿ya? Octubre. Ahora, para su tranquilidad,
varias veces nos han preguntado, pero ¿qué pasa si es que mi proyecto lo mando y me roban la idea? La verdad es que eso no va a ocurrir. Nosotros somos una institución que tiene 20 años de historia, eso jamás ha ocurrido, y nosotros firmamos convenios de confidencialidad con todos los evaluadores y todas las personas que están de alguna u otra manera en contacto con las propuestas, ¿ya? Así que en ese sentido no tienen que tener ningún tipo de duda o preocupación. Así que eso es a grandes rasgos nuestro concurso. Primero les hablé de por qué es bueno postular a la Fundación COPEQC, después qué tipo de ideas son las que buscamos, luego más o menos cómo es el proceso, y ahora voy a pasar a una etapa de preguntas frecuentes, ¿ya? Así que cualquier cosa que no salga en esta presentación, nos pueden mandar un correo electrónico a concursos@fcuc.cl. Las bases y el formulario de perfil ya están disponibles en nuestro sitio web, y el paso de postular es hasta el 24 de abril. Aprovecho de comentarles que este año hicimos una mejora al proceso de selección que involucró una modificación del perfil, ¿ya? Del formulario de perfil. Eso actualmente está en implementación en nuestra plataforma de postulación, que esperamos dentro de poco, ojalá dentro de la próxima semana o la semana subsiguiente, podamos liberar. Esto no se postula con ese formulario Word. El formulario Word que nosotros dejamos disponible en la página web era para darles tiempo a ustedes de poder adelantar en su proceso de postulación. Yo también he estado en el rol de postulante a instituciones, y yo sé que uno generalmente trabaja las cosas primero en Word, así que no creo que eso sea mayor dificultad para ustedes. En la página web hay disponible un link a un Google Form que ustedes pueden llenar para poder recibir una notificación automática cuando la plataforma abra, porque la postulación, reitero, es a través de la plataforma, no a través del formulario en Word, ¿ya? Súper. Entonces ahora partimos con la sección preguntas frecuentes. TRL, ¿a qué nos referimos con eso? Como comentaba Alfonso, TRL significa Technology Readiness Level, y es una escala que inventó la NASA. Nosotros hicimos una pequeña traducción y aclaración o adaptación de esa escala, de forma tal de volverla lo más general posible y quitarle el sesgo que usualmente tiene de la industria aeronáutica, ¿ya? Así que estas son las definiciones que nosotros usamos más o menos para cada uno de los niveles de la escala TRL. Como les comenté, el requisito para postular a nuestros proyectos, a nuestros concursos, es que existe una prueba de concepto de la función crítica en entorno de laboratorio, al menos, ¿ya? También podría estar en niveles más adelante. Por ejemplo, que ya se hayan probado a nivel de laboratorio las características complementarias del desarrollo, o que, por ejemplo, se estén realizando pruebas o se hayan realizado pruebas en un entorno relevante. Entonces, ahora vamos a hablar sobre estos conceptos clave. ¿A qué nos referimos con función crítica? ¿A qué nos referimos con características complementarias y con entornos relevantes? Bien, les voy a dar un ejemplo excesivamente sencillo, pero muy fácil de entender. Una tijera, ¿ya? Cero innovador, pero muy, muy ilustrativo. La función crítica de una tijera sería que la tijera corte, ¿ya? Y las funciones o características complementarias de la tijera sería que la tijera sea segura, barata, que sea fácil de manipular por los niños. No sacamos nada acá con tener una tijera de $1000 o algo que termine en un montón de gente accidentada, ¿ya? Y lo mismo es extrapolable a proyectos de I+D. Muchas veces los proyectos de investigación y desarrollo aplicado requieren cumplir con una serie de características complementarias para que estos puedan ser absorbidos, aceptados en el mercado, o de lo contrario están condenados al fracaso. Y de hecho, es más, muchas veces el factor de diferenciación clave por el cual uno va a poder competir con otras alternativas disponibles en el mercado o con otras tecnologías que estén actualmente en desarrollo, no van necesariamente por la función crítica, sino que pueden ir por la características complementarias. Existe toda una área de desarrollo de estudio que se llama innovación frugal, que tiene que ver con cómo generar productos mínimos, por ejemplo, para que sean adoptados en mercados de países en vías de desarrollo, donde la gente no tiene gran cantidad de plata para poder pagar por productos, y por lo tanto ahí se estaría compitiendo
por producir al menor costo posible, ya que eso también es totalmente legítimo y puede ser muy innovador, ¿ya? Ahora, el TRL3 es que la función crítica esté exitosamente probada, al menos a nivel laboratorio, lo vuelvo a repetir más caveramente, lo importante acá es que ese desarrollo previo esté hecho por el proponente, por el equipo proponente, y no por terceros. Si ustedes me dicen, no, es que hay esta tecnología que nosotros queremos desarrollar, está en un nivel de TRL3 a nivel mundial, pero quienes tienen el nivel TRL3 están en un instituto tecnológico en Alemania, eso la verdad no es válido, porque ustedes estarían partiendo desde una situación de rezago si es que van a tener que ponerse a armar un laboratorio desde cero, ensamblar un equipo humano, en fin, ¿ya? La idea es que ustedes hayan logrado obtener el TRL3 en su laboratorio o lugar de trabajo. Así que, bien, ¿un director de proyecto puede postular a más de un proyecto? Sí, y también los directores alternos. Ahora, lo importante es que el director alterno y el director de proyecto o directora sean personas distintas, que no ha pasado que ponen a la misma persona, eso no es válido. La idea es que el director alterno pueda reemplazar al director, y si son la misma persona no tiene ninguna lógica. Ahora, como recomendación, muchas veces más vale hacer ¿Están calentando los chiquillos igual, por si acaso, para que no te morís tanto? Perdón. Muchas veces hacer una muy buena propuesta es mucho mejor que hacer varias propuestas que a lo mejor drenan tiempo y lo dividen, y de ese modo impiden hacer algo de mejor calidad, ¿ya? ¿La fundación se queda con la propiedad de mi innovación o emprendimiento? No. Solo una participación minoritaria en la propiedad intelectual. Perdón. ¿Y a qué nos referimos? Y ahora vamos a profundizar sobre esto. Nos interesa ser súper claros con esto para que nadie sienta como que estamos tratando de pasarlo a llevar. Al contrario, nosotros queremos convertirnos en socios de las beneficiarias, ¿ya? Entonces, con propiedad intelectual también nos referimos a secreto industrial. Entonces, participación de la fundación en resultados. Nosotros participamos minoritariamente, y esa participación depende del nivel de avance que tengan los proyectos al momento de postular, ¿ya? Entonces, si es que ustedes están en nivel TRL1, TRL2, no cumplen con las bases, y por lo tanto, si es que ustedes postulan, van a ser rechazados. Si es que postulan y están en nivel TRL3 cumplido, los porcentajes serían los siguientes: un 35% de estos beneficios potenciales a partir de la propiedad intelectual para la Fundación COPEQC, y el 65% para la beneficiaria. Si es que están en TRL4 cumplido, el 30% es para la Fundación COPEQC y el 70% para la beneficiaria. Y en caso de que estén aún más adelante, en TRL5 o superior, sería un 25% para la Fundación COPEQC y un 75% para la beneficiaria. Ahora, si la beneficiaria es una universidad, lo más frecuente es el licenciamiento, y el licenciamiento sigue más o menos una trayectoria con altibajos de estas características, donde partimos con un desarrollo del proyecto, hay una generación de un paquete tecnológico transferible, como les comentaba, luego hay un proceso de licenciamiento de la tecnología, hay una negociación de los royalties, luego la licenciataria genera ventas, y luego empieza el pago de royalties. Y de ese pago de royalties se extraen los porcentajes, ¿ya? Entonces, ¿cómo se puede ver esto si es que consideramos la torta completa, las ventas totales de, por ejemplo, un producto que se desarrolló a base de una tecnología que se generó en el marco de uno de estos proyectos? Bueno, se podría ver así, en donde hay una gran parte de esas ventas que van a ir a cubrir costos de la licenciataria, ¿ya? Luego hay un margen de utilidad legítimo de la licenciataria que vuelve el negocio viable y atractivo para ella, o de lo contrario ni siquiera se molestarían en firmar el contrato de licencia. Y luego de lo que queda sería el royalty, y eso sería lo que se repartiría entre la Fundación COPEQC y la beneficiaria, ¿ya? Y también, por ejemplo, si es que la beneficiaria tiene otros socios más,
ese sería el porcentaje que tendría que repartirse entre ellos. En el fondo no tocaría el porcentaje de la Fundación COPEC-UC, no lo diluye. Ahora, si es que ustedes están en un TRL superior a 3, esto podría ser incluso aún menor para la Fundación COPEC-UC. Entonces, de la torta completa, la verdad es que la Fundación COPEC-UC se está quedando con un porcentaje muy, muy pequeño, ¿ya? Si es que consideramos que, por ejemplo, los royalties usualmente están en un rango entre 5%, 13% o alrededor, nosotros nos estaríamos quedando, por lo tanto, entre un 35 y un 25% de ese 10% aproximadamente. Es un porcentaje muy pequeño. Entonces, nosotros no solicitamos participación accionaria en empresas existentes. Si es que ustedes tienen un emprendimiento, una empresa, no tengan miedo, no les vamos a pedir participación accionaria. Y no necesariamente en caso de que se forme una spin-off, si es que ustedes están en una universidad y luego quieren constituir una empresa para poder explotar el desarrollo, nosotros no necesariamente participamos accionariamente con propiedad de esta spin-off, sino solamente ahí la figura usual es que la universidad le genera un contrato de licencia a la spin-off hace su negocio y le paga royalties a la universidad un porcentaje y otro porcentaje también a la Fundación COPEC-UC. Tampoco solicitamos participación respecto de las ventas totales generadas. Eso también es importante entenderlo porque nuestra intención no es matar el negocio, sino que solamente un porcentaje de ese royalty, ¿ya? Y por último, algo que me gustaría destacar es que la gran mayoría de los proyectos de investigación y desarrollo aplicados en Chile no logran llegar a mercado, ¿ya? Entonces, lo importante acá es que llegue a haber una torta, ¿ya? Y además de eso, el tamaño de la torta. Entonces, ese es el foco, hay que concentrarse en hacer crecer al máximo esta torta para que esos porcentajes sean equivalentes en dinero a algo atractivo para todas las partes y que todos ganen. Entonces, al participar la fundación en la copropiedad de los beneficios de la propiedad intelectual, nos vuelven en la práctica socios. No me refiero a socios en una misma empresa, en una misma persona jurídica, sino que en la práctica socios de que nosotros vamos a colaborar y nos interesa de que al proyecto le vaya lo mejor posible, de que logre ser transferido, de que logre llegar a mercado y de que esto termine generando un beneficio a la sociedad, ¿ya? La Fundación, por lo tanto, apoyará y hará lo posible por favorecer la transferencia de los proyectos. Nosotros somos parte interesada, ¿ya? Entonces, eso es, me gustaría destacarlo porque esto, por lo tanto, si es que nosotros tenemos un proyecto que dura 2 años, pero que luego requiere seguir avanzando por incluso varios años más hasta poder llegar a mercado, independientemente de que nuestro financiamiento termine, nuestro compromiso continúa, por años incluso, en donde continuamos teniendo estas reuniones para poder conversar, para poder buscar las maneras de llegar a mercado, para poder colaborar y entre todos hacer un plan que finalmente resulte, ¿ya? Y si es que hay que cambiar de plan, también poder apoyarlos en ese tipo de decisiones que son complejas, lo sabemos. Bien, dicho eso, hay una sección que también a alguna gente le causa ruido y que me gustaría aclarar, ¿ya? Y que es la sección 2.19 de las bases, en donde se otorga una licencia gratuita a la fundación, pero es solamente para casos extremos, ¿ya? Esto es para lo que usualmente se llamaría negligencia y notable abandono de deberes. Si la beneficiaria eventualmente cometiera una negligencia y notable abandono de deberes, en donde sencillamente desaparece o deja todo tirado, en donde deja las cosas a medio camino, ahí la fundación podría eventualmente hacer uso de este derecho de una licencia gratuita para que la fundación trate de buscar el cauce para que este desarrollo no quede tirado, ¿ya? Ahora, esta cláusula jamás en los 20 años de historia la Fundación COPEC-UC la ha invocado y esperamos nunca tener que hacerlo. Y me gustaría ser enfático en esto, ¿ya? El espíritu de esta causa es que ojalá nada quede a medio camino, ¿ya? Acá nadie quiere apropiarse de algo que no corresponde, bajo ningún concepto.
Esto es solamente para casos extremos, e incluso nosotros sabemos que la I+D+I toma tiempo, y si es que el desarrollo toma más de 2 años, tampoco la invocamos si es que nosotros vemos de que hay seriedad y empeño de parte de la beneficiaria de continuar con el trayecto hasta llegar a la transferencia tecnológica o hasta llegar al mercado, ¿ya? Y reitero, todo esto es en un ámbito muy dialogante, en donde no hay imposición generalmente, todo lo conversamos en las reuniones de igual a igual, ¿ya? Entonces, ¿cuándo podría eventualmente invocarse la sección 2.19? Para hacer, y esto, por ejemplo, nosotros lo ponemos en los contratos de financiamiento que firmamos con las beneficiarias, con los proyectos que son seleccionados. Por ejemplo, si es que la beneficiaria no presenta un plan de actividades conducentes a la transferencia y a la comercialización de los resultados del proyecto, o si es que lo hay, luego no ejecuta esas actividades comprometidas, donde no apoya la relación con posibles clientes o licenciatarios, donde no hay una participación en la redacción de acuerdos o documentos, por ejemplo, patentes que quedan a medio redactar, cuando no se entrega información necesaria para realizar este tipo de gestiones, cuando eventualmente nos dejan de contestar el teléfono o correo electrónico, etc. Y también bajo la posibilidad de que la beneficiaria desista y decida y nos comunique que quiere dejarlo a medias y sencillamente diga, bueno, si nosotros no podemos, háganlo ustedes. Respecto de los investigadores, también es importante que los investigadores continúen con este apoyo, porque esto no termina con un contrato de licencia, sino que luego hay una etapa que es de adopción de la tecnología por parte de la licenciataria. Y si es que no está el director de proyecto, que tiene en su cabeza todo el conocimiento tácito que no sale en la patente, que no salen los informes, si es que el director de proyecto o el equipo de proyecto no está disponible para poder apoyar en este proceso de adopción por el lado de la empresa, es también probable que esto termine en fracaso. Entonces también es importante que esté el director de proyecto ahí comprometido en favorecer y apoyar en este proceso de adopción por parte de la empresa. Y ahora me gustaría, bueno, y esas son, diría yo, las preguntas más frecuentes. A lo mejor creo que había otra por acá, algo que tiene que ver un poco con esto, con nuestra participación en esta copropiedad de la propiedad intelectual. Tiene que ver con que, por ejemplo, si es que nosotros somos dueños de un 30% de la propiedad intelectual de un proyecto y luego hay que patentar algo, nosotros cubrimos el porcentaje que nos corresponde de los costos de patentamiento, ¿ya? También para ser súper claro que nosotros queremos una relación lo más transparente posible y justa para que todos ganen. Entonces, errores frecuentes. Esto es algo de lo cual se habla poco, pero que es muy, muy valioso, creo yo. Que tiene que ver con cuáles son las principales causas por las cuales los proyectos que postulan a la Fundación COPEC-UC son rechazados, ¿ya? Entonces me permito compartir esto con ustedes. La primera causa es TRL3 no cumplido, o sea que el proyecto esté muy verde aún y que todavía le falte algo de desarrollo para poder estar cumpliendo con las bases. Ahora, el investigador puede pensar que tiene el TRL3 cumplido, pero los evaluadores pueden discrepar, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son estas potenciales causas que llevan a los evaluadores a discrepar? En general son estas: que el postulante no comunicó adecuadamente sus avances previos, que los evaluadores pueden ver un problema que el investigador ignoró o no cubrió adecuadamente en su formulario de postulación, que la tecnología a nivel mundial sea TRL3, pero por otros grupos de investigación, y no sea un desarrollo del equipo proponente, ¿ya? Lo que les comentaba hace un rato atrás. Que la función crítica se percibe de forma distinta por parte de los evaluadores. Esto puede en apariencia parecer trivial, pero la verdad es que no lo es. Hay casos en donde hay cierta ambigüedad, sobre todo en tecnologías que son muy nuevas, respecto de cuál es la función crítica en específico. Y, por ejemplo, si es que es el experimento, por ejemplo, se diseñó para probar las cosas de otro modo, para otra función crítica, por ejemplo, entonces ese experimento no resulta válido.
y también, por ejemplo, que hayan, falencias en el diseño experimental que impiden decir que esto está realmente demostrado, ¿ya? Fallas lógicas o fallas en el diseño experimental. Condiciones de laboratorio extremadamente idealizadas o simplificadas. Por ejemplo, me ha tocado ver publicaciones científicas que son para, por ejemplo, desarrollar tecnologías en el ámbito de tratamiento de aguas y usan agua residual sintética, lo que es una simplificación totalmente innecesaria, ¿ya? Considerando que, por ejemplo, las aguas residuales son una mezcla súper compleja de componentes químicos con un montón de interacciones y bioquímicos con un montón de interacciones. Entonces, hacer este tipo de idealizaciones o sobresimplificaciones tampoco son bienvenidas. Que el problema sea muy pequeño y que en consecuencia el mercado sea muy pequeño. Bueno, ¿y esto cuándo suele ocurrir? Cuando el problema que proponen resolver es sufrido por muy pocas personas o empresas, cuando es geográficamente muy acotado, cuando no es prioritario en comparación con otros sufridos por ese mismo grupo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, vamos a resolver un problema de las salmoneras, por decir algo, un ejemplo. Bueno, resulta que yo voy a resolver un determinado problema que sufren las salmoneras, pero resulta que la salmonera tiene una lista de top 10 problemas que resolver y resulta que esta está en la posición número 9. Obviamente no va a ser prioritario para las salmoneras y por lo tanto el prospecto comercial se reduce bastante, ¿ya? Lo importante es atacar aquellos problemas que valgan la pena ser resueltos. El problema es muy poco frecuente o que las consecuencias del problema cuando ocurre son muy menores. Si es que hay un problema en donde hay problemas en donde las empresas, por ejemplo, la gente decide vivir con ellos. Y hay ocasiones en donde eso tiene valor resolver, pero hay otras en donde es tan insignificante que no vale la pena resolverlo. O mejor dicho, quien sufre el problema no está dispuesto a pagar por una solución, ¿ya? Y también cuando esto es postergable, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que alguien tiene un proyecto que está, por ejemplo, enfocado en resolver un problema que sufren, por ejemplo, los pequeños productores de flores en el valle de no sé cuánto, súper acotado con un problema muy, muy local, eso es un mercado ínfimo. Mi recomendación en esos casos sería que ustedes ojalá traten de ver las cosas en una perspectiva más en grande. A lo mejor ese mismo problema que ustedes tienen súper diagnosticado y súper detectado en ese determinado valle, en la zona precordillerana, en la región de no sé cuánto en Chile, también a lo mejor lo sufren en otras zonas que tienen un clima similar, pero pensar en grande, ¿ya? Ese es un poco el mensaje. Competitividad. Otra cosa que es importante es tener claro que las tecnologías no se desenvuelven en el vacío, sino que se desenvuelven en un contexto tecnológico, social y de mercado, ¿ya? Por lo tanto, es necesario conocer y superar las alternativas existentes, y generalmente siempre hay una alternativa, buena, mala, más o menos, insuficiente, hay algo usualmente, ¿ya? Incluso cosas que a lo mejor la misma persona o la misma empresa que sufre el problema tiene como algún atajo, alguna forma artesanal de resolverlo, ¿ya? Lo importante es tener claro cuáles son esas alternativas, ¿ya? Entonces, si es que la postulación tiene falta de información sobre las alternativas disponibles en el mercado, si es que la postulación tiene falta de información sobre las tecnologías que resuelven el mismo problema, no estoy hablando de la misma tecnología, un problema puede ser resuelto desde varias aproximaciones tecnológicas distintas, ¿ya? Ustedes tienen que tener ese radar, tienen que tener esto mapeado, en cierto modo en su mente, saber cuáles son esas otras tecnologías. Lo mejor acá es ser honesto. Si es que ustedes, por ejemplo, no lo ponen porque pueden percibir que eso es una amenaza, nosotros preferimos a alguien que esté consciente de las amenazas, a alguien que no lo esté, ¿ya? Existen alternativas que resuelven muy bien el problema y no se visualiza una mejora contundente sobre esas alternativas disponibles, ¿ya? Esto también es súper importante, que ustedes tengan claro en base a qué están compitiendo con esas alternativas. Uno rara vez puede ser bueno en todo, pero por ejemplo ustedes pueden definir, no, la verdad es que yo me voy a diferenciar
porque este desarrollo que yo estoy haciendo va a hacer las cosas mucho más rápido que lo que se hacen hoy en día, o a lo mejor se va a hacer a un costo mucho menor, ¿ya? Entonces, debe estar claro en base a qué parámetro se competirá, debe apuntarse a superar en ese parámetro a las alternativas disponibles, y esto debe resultar significativo para quienes sufren el problema que la solución apunta a resolver, ¿ya? Por ejemplo, si es que ustedes están resolviendo un problema que es tan doloroso, que las empresas a lo mejor lo que les interesa es resolverlo, pero al máximo nivel posible, sin importar tanto el costo, y ustedes dicen, no, nosotros acá vamos a competir por costo. A lo mejor no los compran, porque a lo mejor lo que les interesa es la solución perfecta, no que sea más barato, ¿ya? Pero hay otras cosas, otras veces en donde es todo lo contrario, en donde a lo mejor una solución imperfecta, pero a un más bajo costo podría ser muy bienvenida. Y eso va a depender de la naturaleza de lo que ustedes estén desarrollando y de la naturaleza del mercado que estén apuntando y el problema que estén tratando de solucionar, ¿ya? Entonces, acá es súper importante también mantener la mente abierta y enamorarse del problema, no de la solución que ustedes proponen, ¿ya? De forma tal de que si a lo mejor las cosas no resultan, puedan también ver las cosas desde otra perspectiva que les ayude a modificar un poco el rumbo a futuro. Esto es un paréntesis, no tiene tanto que ver con la competitividad, pero también es algo que nosotros buscamos. Bien, mercado mal definido en la postulación. Por ejemplo, que el proponente no va al grano de forma precisa al tamaño de mercado, que sobre todo esto, o a la parte que nosotros les pedimos que hable sobre el problema, ¿ya? Se habla, lo que ocurre usualmente es que se habla cualitativamente de que es muy interesante y grande el mercado y muchas personas lo sufren y que crece mucho, pero se evita dar cifras o citar referencias. Eso es un error, porque a nosotros nos muestra que no hubo un esfuerzo mínimo por buscar información en Google o hacer estimaciones que resulten razonables, ¿ya? Y también, por ejemplo, cuando se entregan cifras de un mercado que es mucho más grande del que en realidad es. Por ejemplo, que ustedes estén desarrollando un proyecto que tenga que ver con quinoa, y ustedes no hablen del mercado de la quinoa, sino que empiecen a hablar sobre el problema del hambre en el mundo. No, eso no viene al caso, punto, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacerlo si lo que yo estoy haciendo es tan nuevo que a lo mejor no hay información sobre el mercado disponible, sobre cuánta gente sufre la problemática, en fin? Se puede intentar hacer una cuantificación utilizando las mejores cifras y algo de estimación razonable. Entonces, el primer paso es googlear, buscar la mejor información que haya disponible, aunque sea imperfecta o incompleta, tratar de usar que esa información que se obtiene se obtenga de sitios que sean lo más veraces posibles y confiables, y luego tratar de estimar el paso a paso, en el fondo hacer una estimación, un cálculo del tamaño de mercado que podría ser, y explicar cuáles fueron esos pasos de cálculo, esos pasos de cómo se estimó, indicar dónde se obtuvo la información que sirvió de insumo para hacer esa estimación, y decir, ok, nosotros asumimos que esto, en el fondo, este dato es tal en este proceso de cálculo, porque no fue posible encontrar la información, sin embargo, nosotros, por tal o cual motivo, pensamos que es un rango razonable, ¿ya? Y a eso me refería, identificar claramente las suposiciones que ustedes hagan y las generalizaciones que hagan, y hacerlo solamente cuando sea estrictamente necesario, no hacerlo por deporte o por comodidad, ¿ya? Falta de foco. Por ejemplo, esto también es otro problema que aqueja a las propuestas en algunas propuestas que recibimos y motivo por el cual no son seleccionadas. Por ejemplo, algo así. Queremos hacer un aditivo alimentario que sea natural, antiaglomerante, antioxidante, conservante y que tenga actividad anticancerígena. No, es muy difícil lograr eso, y son aseveraciones que probarlas son muy complejo y muy fuerte, muy difícil. Por lo tanto, lo que nosotros pedimos es que quede muy claro cuál es la funcionalidad crítica y en base a qué van a competir. Eso es lo que más nos interesa, que puede ser en base a una característica complementaria, como les decía. Entonces, si alguien en vez de lo anterior nos dice, queremos hacer un conservante alimentario
que tenga la misma actividad que los sintéticos y que sea factible de comercializarse al mismo costo que uno sintético, pero que sea natural. Eso ya es súper valioso, ¿ya? Entonces nosotros preferimos 1000 veces eso a algo que trata de arreglar todos los problemas del mundo de forma simultánea, porque difícilmente lo va a lograr, ¿ya? Y esto no lo decimos como al aire, sino que lo decimos desde la experiencia. Fallas en la lógica de la argumentación. El proyecto propone hacer... muchas veces los proyectos se pueden resumir súper sencillo en algo como esto. Nuestro proyecto propone hacer X sobre Y para resolver el problema Z. Ya, el problema que suele ocurrir acá cuando hay una falla argumentativa es cuando no hay evidencia suficiente que permita establecer una relación causal unívoca entre Y, que es donde estamos actuando, y la resolución del problema. Entonces déjenme darle un par de ejemplos para que no sea tan, porque puede ser un poco abstracto. Por ejemplo, vamos a usar una técnica para matar a una bacteria, y así vamos a curar una enfermedad. Pero, ¿qué ocurre si es que nuestros evaluadores, por ejemplo, dicen, no, pero es que esta enfermedad es causada no por una bacteria, sino que por varias al mismo tiempo, de forma como colaborativa, ¿ya? Entonces, si es que ustedes me dicen, no, vamos a matar solamente esa bacteria, el evaluador no tiene ninguna certeza de que al matar esa bacteria, ustedes van a lograr resolver el problema, ¿ya? Entonces, distinto sería si, por ejemplo, ustedes citaron un paper en donde dice, por ejemplo, el 90% de la sintomatología que se ve, que se puede apreciar en la enfermedad tal, es atribuible a la bacteria tanto. También participan estas otras bacterias, pero la verdad es que no son las más importantes, lo importante es esta. Si es que ustedes citan eso y dicen, nosotros vamos a actuar ahí, que es donde está referenciado de que es la principal causante, entonces ahí sí hace sentido, ¿ya? Entonces, evitar ese tipo de problemas. Otro ejemplo, vamos a hacer, por ejemplo, un problema con fallas en los camiones mineros, ¿ya? En donde un proyecto propone hacer una pieza alternativa que reemplaza la que trae el camión minero, y así reducen el tiempo de pana de los camiones, el tiempo de mantención no programada, ¿ya? Ahora, eso puede sonar bien, pero primero hay que probar o hay que entregar argumentos suficientes que permitan acreditar que al intervenir ahí se va a lograr reducir de forma significativa el tiempo de mantención no programada, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que ustedes citan o logran tener una referencia interna del mundo minero que les dice, no, la verdad es que un 80% de las fallas de los camiones son atribuibles a fallas en esa pieza, genial. Pero si el 1% no es tan genial, para nada. O por ejemplo, si es que cambiar la pieza toma 2 minutos versus si cambiar la pieza toma 8 horas, o diametralmente distinto, ¿ya? Si es que cambiar la pieza en realidad es un dolor de cabeza, perfecto, pero si es que no logran entregar argumentos que permitan establecer esa cadena causal, el evaluador se los puede rechazar, les puede decir, no se presenta ninguna evidencia que permita establecer que interviniendo ahí van a solucionar el problema, ¿ya? Entonces, cuando tenemos una cadena causal trivial como esta, lineal, súper simple, y nosotros intervenimos en esa etapa, claro, el problema se resuelve, genial. Pero cuando las cosas no son tan fáciles y son más complejas, y usualmente la vida es compleja, y las tecnologías también, si es que ustedes dicen, voy a intervenir ahí, perfectamente el problema podría seguir ocurriendo a través de la otra causa que ahí aparece como B, ¿ya? Entonces, eso es un poco, con esto doy por terminada la presentación y pasamos a la etapa de respuesta de preguntas. Hablé primero sobre por qué conviene postular a la Fundación COPEQC, luego hablamos sobre qué proyectos nosotros estamos interesados, luego hablamos sobre el proceso de postulación, luego vimos preguntas frecuentes y ahora acabamos de ver principales causas de rechazo de proyectos. Así que ahora me gustaría dejar abierto a preguntas. Muchas gracias, Jonathan, por la completa presentación. Y quiero agradecer porque hemos recibido muchas preguntas. De hecho, nuestro director ejecutivo, Alfonso Cruz, ha ido respondiendo muchas de las preguntas. Y
a continuación tanto Alfonso como Jonathan irán contestando las interrogantes que ustedes nos plantearon. Una de ellas dice... Sí, ahí como sugerencia, Constanza, bueno, efectivamente he tratado de responder casi todas, pero hay algunas que no entendí bien, entonces es preferible que esas personas las formulen, las escuchemos y ahí entonces darle respuesta, para no generar confusión. Y yo creo que efectivamente podemos mandar, si tenemos los correos electrónicos, podemos mandar la presentación para que la tengan, y también incluso el chat con las respuestas. Perfecto. Voy a ir por las que están claritas para ir respondiendo. La primera es, ¿cuál es la forma más óptima de demostrar el nivel de TRL? Sí, esa es una que yo creo que adelanté un poquitito la respuesta. Bueno, lo más óptimo es que cuando tú tienes un TRL demostrado y lo puedes hacer a través de, por ejemplo, una publicación científica o citas, eso es lo ideal. Ahora, entendemos que eso puede ser complicado porque a lo mejor ese hallazgo todavía no está publicado. Entonces, que tú entregues evidencia de los resultados de laboratorio que tú tengas. También cuando los proyectos avanzan, esto, como decía Jonathan, nosotros primero les pedimos un perfil. Obviamente que en un perfil la cantidad de detalle e información es mucho menos que cuando les pedimos el proyecto y luego está la etapa de entrevista. Entonces, queremos saber cuán seguro están las personas de haber cumplido el TR3. Entonces, en la entrevista, por ejemplo, ahí eso es un tema de conversación, y se entiende que hay veces que no se puede entregar información por escrito o publicada, pero en esa conversación se va a tratar de entender cuál es la evidencia que la persona que postula tiene. A lo mejor son resultados todavía muy particulares. Entonces, por eso que la etapa de entrevista es fundamental. Ahí yo diría, para complementar lo que dice Alfonso, la etapa de entrevista es como la resolución final. Sin embargo, ya llegan ahí aquellos en los cuales los evaluadores previamente ya tienen bastante certeza de que el TRL3 está cumplido. Sin embargo, hay casos en donde en la entrevista se logran identificar falencias, por ejemplo, en el desarrollo experimental previo, que dicen, no, la verdad es que esto no está en TRL3. Ahora, respecto de cómo validar que esto esté en TRL, hay dos, diría yo, problemas que podrían ocurrir. Uno es que no se comunique bien el avance previo, no comuniquen bien los experimentos que ustedes les permitieron llegar a TRL3, y la otra es que el experimento no sea suficiente para probar la funcionalidad crítica. Entonces, mi recomendación desde el punto de vista de comunicación es utilizar los términos de funcionalidad crítica, identificar la funcionalidad crítica es esta, y nosotros la demostramos a través de tal experimento. Y si es que, claro, lo deseable, como dice Alfonso, es que esté publicado, pero si es que no está publicado, que también, por ejemplo, en caso de patentes, puede jugar en contra de una publicación muchas veces, y por lo tanto se mantiene esto en reserva. Si no está publicado, explicar en el formulario de postulación, nosotros hicimos tal experimento y estos son los resultados, y presentar algún tipo de evidencia sobre la funcionalidad crítica, con el foco, manteniendo el foco en eso. Yo creo que eso podría ser suficiente para que quede súper claro que existe, que el TRL3 está cumplido. Perfecto. Le vamos a dar la palabra a Leda, que tiene la mano levantada. Muchas gracias. Mira, con respecto, iba a hacer otra pregunta, pero con respecto a la parte de los TLR3 o lo que uno haga en el laboratorio, si uno quiere patentar no puede estar publicado, pues. No puede estar publicado nada, ni siquiera en un congreso, o tiene que estar algo que tiene que ser que no tenga que ver con la inversión. Efectivamente, y por eso lo señalé, que si es que hay algo que no está, que no se publicó porque... Lo importante es que se entienda bien el avance que uno tiene en la propuesta. Exacto, totalmente. Como decía, que el desarrollo experimental sea coherente, sea sólido, que no hayan falencias argumentativas, que no hayan errores en el diseño experimental, que no queden puntos ciegos, que permitan decir, a lo mejor,
con esto no resolvemos el problema, o por ejemplo que la funcionalidad crítica no esté lo suficientemente probada porque se utilizó una simplificación demasiado burda a nivel de laboratorio. ¿Ya? Sí, complementando esto, mira, puede ser, nosotros también hemos recibido un proyecto que está un poquito más avanzado, por ejemplo, está en TRL5, incluso TRL6. Entonces, en esos casos puede que ya haya habido una patente y dado que está patentado, después está publicado. Entonces, tú demuestras con el desarrollo anterior, eso se da más bien en los proyectos que están más avanzados. También había una pregunta sobre si nosotros esperamos que todos los proyectos lleguen al TRL7. Y la respuesta es no necesariamente. O sea, los proyectos sí tienen como cota mínima el TRL3. ¿Y cuánto pueden avanzar? Bueno, eso va a depender de lo que se presente en el proyecto. Hay ciclos que son más largos, hay ciclos que son más cortos. Entonces, en algunos casos, en 2 años tú puedes avanzar efectivamente al TRL7, incluso pasar. En otros tipos de proyectos, típicamente los bio, los de salud, ¿no es cierto?, son más lentos, entonces no vas a avanzar al TRL7. ¿Por qué nosotros definimos, ponemos ese límite del TRL7? Porque nosotros no vamos, como fundación, no vamos a pasar al TRL8, porque no tenemos competencias ahí. Entonces lo que tratamos de hacer es vincular el proyecto con quien puede seguir escalándolo. Entonces por eso es que la sinergia con otras organizaciones, con fondos de riesgo, y es parte de los apoyos que nosotros damos. Los proyectos, para que después avancen al TRL8 o 9, necesitan de otras capacidades, de otras competencias y también de otro nivel de recursos. Así que, bueno, con esto se responde una de las preguntas. La otra pregunta era si en el proyecto, en el perfil, uno coloca, por ejemplo, que en el proyecto hay otras personas, o está el avance que en el fondo está casi a ser un piloto, y por lo tanto esa empresa que también está interesada, por ejemplo, en poder ser el que comercialice, ¿es importante, por ejemplo, esa parte, todo colocarlo? Yo creo que algo importante que tiene que quedar claro respecto de la etapa perfil es que la etapa perfil es ciega. Por lo tanto, el nombre de la beneficiaria o de los integrantes del equipo ejecutor como personas naturales, del director de proyecto, del director alterno, no pueden aparecer en el contenido de la propuesta, del perfil, ¿ya? En la respuesta a las palabras, a las preguntas, perdón, ¿ya? Hay una etapa, hay una parte en donde ustedes tienen que ingresar su nombre, el director alterno, beneficiaria, ahí hay que rellenarlo, pero no hay que mencionarlo en las otras secciones, porque la idea es que cuando nosotros le pasamos esto a los evaluadores les pasamos todo el contenido, pero no le pasamos la parte del nombre de la beneficiaria, del director de proyecto, de forma tal de que juzguen al proyecto por su mérito y no haya ningún tipo de sesgo, ¿ya? Entonces, en ese sentido les pedimos su colaboración de que por favor no pongan eso en el contenido. Ahora, distinto es si es que ustedes van a participar de la mano con otra institución y parte del éxito del proyecto depende de esa colaboración, ¿ya? Sin nombrarse ustedes mismos. Pero uno puede poner, supongamos, voy a poner un ejemplo X que no es, pero un ejemplo. Que dentro de mi desarrollo va a estar Glaxo. Se me vino a la cabeza, ya. ¿Ahí yo puedo poner una industria farmacéutica o tengo que poner, no sé, Glaxo? No, ahí obviamente puedes poner Glaxo, no hay ningún problema. Lo importante es que del lado de la beneficiaria los evaluadores no vean quién es la beneficiaria. Pero si parte del éxito, por ejemplo, si es que ustedes tienen un proyecto y dicen, sí, este proyecto nosotros ya tenemos, por ejemplo, empresas que podrían estar interesadas en ser licenciatarias, eso obviamente contribuye a que su proyecto sea bien evaluado y eso obviamente habría que ponerlo. También, por ejemplo, si es que ustedes tienen algún tipo de relación de colaboración, yo diría que acá hay como 2 tipos de colaboraciones desde la universidad hacia la empresa. Una son empresas que son potenciales licenciatarias y otras son empresas que sufren el problema. No necesariamente las empresas que sufren el problema van a ser las licenciatarias. La licenciataria va a ser la que tiene cadenas productivas adecuadas para generar lo que ustedes desarrollaron, ¿ya? Entonces, el tipo de asociación que se genera es distinto.
Básicamente la empresa que va a hacer por ejemplo, una empresa que sufre el problema les puede dar feedback valiosísimo para que ustedes hagan un mejor desarrollo, logre resolver el problema mejor, ¿ya? La licenciataria, en cambio, va a estar preocupada en, ya, ok, cómo va tu avance, quiero la tecnología, veamos cómo la desarrollamos, voy viendo cuál es el mercado, las dinámicas son distintas, ¿ya? Pero en cualquiera de los dos casos sí conviene poner el nombre de esos terceros, ¿ya? Pero nuevamente, reitero, la idea es que al menos en la etapa de perfil es ciega. Entonces solamente ustedes tienen que rellenar con el nombre de la beneficiaria, el nombre del director de proyecto donde corresponde, y luego en la etapa de proyecto recién se hace una evaluación de los currículum, en donde la idea es ver que el equipo tenga las competencias necesarias para ejecutar lo que pretenden ejecutar. Pero eso se ve en la etapa de proyecto, no en la etapa de perfil, ¿ya? Okay. Y ahí obviamente se puede profundizar más. Por ejemplo, nosotros, qué sé yo, estamos en la Universidad de Chile o la Universidad de Austral y tenemos un laboratorio con tales características que nos va a ayudar a resolver, a ejecutar el proyecto. Atilio, creo que quería complementar con algo más la Eso te iba a respuesta. decir, sí. Respecto de la relación con terceros, y efectivamente esto último que estabas diciendo es lo relevante. Hay una etapa que es de perfil, donde básicamente lo que uno evalúa son la idea del proyecto, cuál es el problema que se quiere resolver y qué es lo que están proponiendo como solución a esa problemática. La etapa de proyecto requiere otro nivel de detalle, y dentro de los detalles que evidentemente son necesarios tener en cuenta son, por ejemplo, las colaboraciones. Si hay acuerdos con terceros que, por ejemplo, van a ayudar a obtener la solución, o acuerdos con un tercero, como mencionaba quien preguntaba, si es un fármaco y tiene un acuerdo con GlaxoSmithKline para desarrollar el producto y comercializarlo finalmente, evidentemente que esos acuerdos tienen que estar sobre la mesa y deben estar transparentados para tener claro de que aquí hay una obligación previa ya adquirida, y que por lo tanto no es una solución que vamos a salir mañana a ofrecer a cualquiera bajo los términos que uno estime adecuados para la tecnología, sino que bajo los términos que ya se han establecido con esa empresa en particular, que pueden ser razonables o no desde nuestro punto de vista, y por lo tanto embarcarnos o no en ese desarrollo. Yo quisiera también complementar brevemente, porque aquí también había una pregunta sobre las citas. La etapa, lo mencionaba Tilio, la etapa de perfil es ciega, porque ahí lo que tratamos de hacer es ver si la idea que se propone cumple con los requisitos nuestros. Por ejemplo, que es una idea que apunta a un dolor relevante, es una idea que puede ser innovadora. Entonces nos fijamos solamente en el contenido. Después del proyecto, bueno, obviamente que incorporamos otro elemento que es fundamental, cuál es el equipo. No solamente basta el contenido que se propone, sino que el equipo y la beneficiaria. Entonces ya a nivel del proyecto, eso no es ciego. Entonces sí nos interesa saber cuál es el equipo que está y cuáles son las competencias y las capacidades que tiene ese equipo. Y también de las beneficiarias. Antes, por ejemplo, en las universidades no existían las OTLs, que hoy día estas oficinas de transferencia y licenciamiento. Entonces, nos pasaba, fíjate, que nosotros no teníamos una contraparte en la beneficiaria que pudiese, con la cual pudiésemos cerrar un contrato. Entonces, el investigador estaba muy entusiasmado, pero ese investigador estaba muy solo en su organización. Entonces, nos fijamos en cuál es el equipo, cuál es la beneficiaria. Y dado eso, bueno, es imposible que en la etapa de proyecto la evaluación sea ciega. Pero como le hemos explicado al principio, aquí los proyectos se evalúan por mérito, por calidad,
Hay veces que nos dicen, bueno, Fundación Copec Universidad Católica pueden tener sesgo. Ha habido años en que ningún proyecto de la Católica, concursos en que no hay ningún proyecto de la Universidad Católica, que obviamente postula la Universidad Católica, pero no gana no hay ningún ganador de la Universidad Católica. Y sí hay ganadores de muchas otras universidades. Entonces, en ese sentido, somos sumamente serios en el proceso de evaluación, finalmente que se adjudiquen los que son mejores propuestas. Perfecto, sí. Leda creo que tenía otra consulta más, o alguien más, como para poder... Leda escribió recién en el chat, sí, escribió recién en el chat si uno puede participar en este concurso, si participa en Brain Chile. Sí, no hay problema. No hay ningún problema. O sea, de hecho, mira, para mejorar, para hacer presentaciones robustas a nuestro concurso, muchas veces los proyectos vienen de otras postulaciones en otros concursos, y les dan feedback, y esos feedbacks se incorporan en la postulación nuestra. Así que en ese sentido aprovechen toda la trayectoria anterior que tengan. Perfecto. Aquí Ingrid pregunta, ¿se financia solo productos, libros de investigación científica que resuelvan algún problema se financia? Libros que resuelvan un problema. Exacto. Libros de investigación científica. La verdad es que un libro no está dentro del espectro de lo que nosotros financiamos. Si es que, por ejemplo, nosotros entendemos que un libro podría ser como un producto colateral dentro del marco de la investigación que se haría en uno de nuestros proyectos, o publicaciones científicas o patentes, pero nuestro objetivo es no necesariamente un producto, pero puede ser un producto, un proceso industrial, un proceso, no sé, químico, una máquina que luego va a ser insertada dentro de un proceso productivo, o por ejemplo un software que tenga un rol también que esté vinculado a la explotación, por ejemplo, de recursos naturales, de forma sustentable. Todo eso sí, si colateralmente se genera un libro, un paper, genial, patentes, pero no es el objetivo último. Para nosotros entendemos que la investigación básica tiene un rol muy importante en el desarrollo de los países, sin embargo nuestro foco es otro, ¿ya? Para Perfecto. ese otro tipo de desarrollos estarían fondos que más bien tienen que ver con ANID. Perfecto, muy claro. Y complementando esto, mira, entonces el objeto principal no es un libro, no puede ser un libro, tiene que ser una innovación tecnológica que tenga un impacto en el sector al cual se orienta. Ahora, sin perjuicio de eso, el proyecto puede contemplar, porque como decía, por ejemplo, un sitio web, un libro, una publicación, pero como una externalidad positiva, no como el objetivo principal. Y muy bienvenido. O sea, creemos que buenos proyectos de innovación de base científica y tecnológica es muy bueno que se conozcan lo más posible. Silvia pregunta, también hay que ver si es que es como necesario hacerlo, porque obviamente. Si es que eventualmente algo no es necesario y esos recursos se podrían redireccionar a algo donde se pudiera generar más impacto, hay que evaluarlo. Silvia pregunta, en el caso del desarrollo de nuevas formulaciones de fármacos, ¿un TL3 del producto compromete las pruebas clínicas en animales o solo bastaría la parte tecnología farmacéutica? Eso es un buen punto. En el caso del TR3, en el caso de este tipo de desarrollos tecnológicos, se involucra o no las preclínicas en animales, ¿no es cierto? Yo diría que es recomendable. ¿Sabe lo que pasa? Los proyectos que no son del ámbito de los sectores de recursos naturales, sino que nosotros recibimos muchos de los que no son del ámbito de los recursos naturales, vienen por el lado médico. Drogas, veterinaria o para el ser humano. Ahora, esos proyectos, que si bien es cierto son muy interesantes, tienen un ciclo muy largo. Todos sabemos que son ciclos que tienen que pasar la preclínica, fase 1, fase 2, fase 3, y después las aprobaciones, entonces son ciclos muy largos.
ayudaría mucho a que ese proyecto pueda ser adjudicado, o sea, ganador, si es que tiene un poco más de avance. Porque si no, entonces, ojalá con una fase preclínica completa que muestre entonces el impacto que tiene esto en animales, y que se propone que como parte de la postulación a nuestro fondo es hacer las fases clínicas de modo que el riesgo sea un poco más bajo y que el ciclo sea un poco más corto. Si no, eso va a jugar en contra del proyecto. Claro, nosotros entendemos igual que, ahí corrígeme por favor Alfonso, pero en un momento se habló en un proceso de evaluación de que a lo mejor era bueno hacer como una especie de piloto con animales, pensando en que el esfuerzo que involucra hacer una fase preclínica completa podría ser eventualmente demasiado grande, pero va a depender del tipo de aplicación, la verdad. Es como difícil poder generalizar. Entonces... Como recomendación, para aumentar la probabilidad de éxito, de que gane el concurso, es, por ejemplo, hay algunos proyectos que vayan primero a un Fondesit o a un fondo que les pida menos avance previo, y después vienen para acá. Porque, y ahí los vamos a recibir con los brazos abiertos. Y ahí los recibimos con bastante más chances. De hecho, eso es una recomendación que le hacemos mucho a los proyectos que nos siguen, o sea, de perfil, no pasan a proyecto, le decimos, mira, anda, está muy bueno tu proyecto, está muy interesante, con muy buen potencial, pero está todavía muy, muy básico, muy verde para nosotros. Cada fondo tiene como su foco. En el caso nuestro, el foco es ayudar a los investigadores que ya tienen un avance previo interesante a traducir, a convertirlo en un paquete tecnológico transferible, o sea, que ya la industria lo adopte. Eso es sumamente complejo. Entonces, es ahí donde nosotros creemos que aportamos el mayor valor. Muchas gracias. ¿Existe una cantidad de ganadores definida? No. No existe no brevemente, mira, el histórico, estos 20 años de la Fundación, tenemos un promedio de 6 proyectos adjudicados al año. Esto varía año a año, pero ese es el promedio. El año pasado, por ejemplo, nosotros recibimos no sé, como 60, en promedio 60 perfiles, 50, 60 perfiles. De esos 60 pasan 15, 20 a proyectos. O sea, un porcentaje bajo de los perfiles pasa a proyectos. Por todo esto que hemos hablado. Ahora, de esos que pasan a proyectos, ya un porcentaje importante en comparación a otros fondos se adjudican. De 15 proyectos, o sea, postulan 60 perfiles, quedan 15 proyectos, y de eso pueden quedar 3, 4 adjudicados. Pero ahí la parte más importante de salida de iniciativas es la fase de los perfiles, que es la que requiere de menos esfuerzo de ustedes, así que en ese sentido es un concurso atractivo. Para complementar lo que dice Alfonso, nosotros, el número de adjudicados va a depender básicamente de lo que nos llegue, y nosotros no es que no funcionamos como los organismos estatales en donde tenemos un presupuesto que tenemos que ejecutar, sino que básicamente en base a los proyectos que se adjudican en un año, se construye el presupuesto del año siguiente. Por lo tanto, no tenemos como un límite fijo de proyectos que adjudicar o fondos que adjudicar, sino que de verdad depende de lo que nos llegue. No, pero no van a ser 20, le estamos dando el número promedio histórico, porque claro, va a fluctuar en torno a ese número. Claro, han habido años en que hay 10, otro año en que hay 3, va a depender. Claro. Otra pregunta que hace Carlos Monsalves es si hay ejemplos de proyectos agrícolas o apícolas que hayan participado en este concurso. Tenemos unos muy interesantes. Bueno, mándale el link de la mejor respuesta es que vean la presentación de ayer. Nosotros y tuvimos una ceremonia ayer de premiación de los concursos, de los proyectos ganadores del concurso el año pasado.
Y en esa ceremonia, donde estuvo el directorio, los consejeros, se hizo en la Universidad Católica, invitamos a un caso destacado, y ese caso destacado justamente se llama Bitenoji, en el ámbito que pregunta, ¿quién hacía la pregunta, Constanza? Carlos Monsalve. Carlos. Entonces sí. tenemos grabada la presentación. Está disponible en nuestro sitio web, de hecho, y en nuestro podría YouTube. mandarlo al chat. Perfecto. Muy recomendable. Entonces, justamente es un proyecto, sí, hay mucho, yo te diría que una parte deben ser 25%, 20-25% de los proyectos que nosotros tenemos está relacionado con esos ámbitos. Aquí otra pregunta, si el proceso fue financiado por un órgano estatal previamente, ¿puede postular? Sí, claro que sí. La mayoría, una gran mayoría de los proyectos que nosotros recibimos han tenido financiamiento previo del Estado, sino cómo llegaron a TRL3. Es rara vez en donde eso no ha ocurrido. Muchas veces ocurre cuando son empresas las que postulan en donde, por ejemplo, han financiado hasta TRL3 ellos mismos. Pero en el caso de las universidades generalmente partieron con algo en ANID, por ejemplo. Claro, y complementando lo que dice Jonathan, y fíjate que lo que nosotros también nos preocupamos de trabajar con los equipos ganadores, es que desde el inicio, o sea, desde que nosotros empezamos a elaborar el contrato de I+D, les indicamos a los equipos que piensen en la siguiente fase de financiamiento, porque muchos proyectos en 2 años no van a terminar. Entonces, para que no se queden parados, nosotros decimos sin benzina, entonces desde ahora tenemos que preocuparnos qué va a pasar con el proyecto en 2 años más. Entonces, ahí hemos hecho diferentes mecanismos para facilitar que el proyecto atraiga los nuevos recursos que se van a requerir en una fase más avanzada. Idealmente, hay veces que los proyectos tienen ciclos más cortos, son las menos veces, y terminan dentro del ciclo nuestro, pero en realidad son excepciones. La mayor parte va a terminar después y va a requerir nuevo financiamiento. Entonces, estos son como postas de financiamiento. Entonces, bienvenido un proyecto que haya recibido financiamiento anterior a nuestro concurso, porque va a estar con mejor fundamento, en más avance. Y también muy bienvenido proyectos que desde el inicio estén pensando en cómo resolver el problema de postfinanciamiento Fundación COPECUC. De hecho, ahí para complementar lo que decía Alfonso, por nuestras bases exigimos la contratación de un gerente de proyecto por lo menos a partir del año 2. ¿Ya? Esto tiene un motivo súper importante, y es que nosotros necesitamos un motor comercial en los proyectos. Hemos visto, antes de que esto ocurriera, los proyectos avanzaban más lento, pero desde que nosotros empezamos a exigir esto, los proyectos empiezan a desarrollar modelos de negocio, empiezan a tener reuniones con potenciales licenciatarios, con empresas que sufren el problema para entender mejor cómo resolverlo. Todo se empieza a acelerar, se empieza a mover, y también parte de las funciones que tiene ese gerente de proyecto es el apalancamiento de fondos para poder continuar con el proyecto luego de que termina el nuestro. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, es súper interesante, porque nosotros pensamos en la cadena completa y cómo esto continúa después de nosotros. Nos interesa porque nosotros nos volvemos socios de ustedes, y ahí también es importante decir que gracias a esto, a que existe este gerente de proyecto, y sobre todo también a que existe el acompañamiento que nosotros brindamos, el año pasado los proyectos de la cartera de la Fundación COPECUC, que en algún momento recibieron nuestro premio, lograron levantar más de 940 millones de pesos el año pasado, solo el año pasado, en financiamiento posterior. Así que un proyecto acá en la Fundación COPECUC los deja muy bien encaminados hacia el mercado, y eso es muy valorado por parte de otro tipo de financistas, ya sean estatales o privados. Oye, y el último punto con respecto a esto es lo siguiente. Nosotros hicimos ese cambio de bases, entonces nosotros el segundo año les pedimos, ojalá sea antes, pero al menos al pasar el segundo año, que contraten un gerente con cargo al proyecto. Ahora, esto puede tener dos miradas. Una mirada es, bueno, voy a tener menos recursos para la I+D, porque voy a tener que financiar a otra persona.
Y eso la evidencia nos ha mostrado, porque ya tenemos 2 años de implementación de esta política, lo que nos ha mostrado es que, al revés, es una tremenda inversión, porque esa persona te va a traer nuevos recursos. Si el proyecto es bueno, esa persona, que es el motor comercial, te va a saber atraer al proyecto recursos de terceros. Entonces, no pasa a ser un costo, es como una inversión que renta muchísimo. Y de hecho, dentro de estos proyectos que comentaba Jonathan, fíjate que proyectos nuestros se han ganado concursos, este hub de Sofofa, en Sofofa apoyaron el año pasado 2 proyectos con recursos importantes, o sea, son 3-4 veces el nuestro, y uno de los proyectos es uno de los nuestros. También el Startup Ciencia, después el FONDEF, el concurso de Corfo. Entonces nos damos cuenta de que el proyecto, porque tiene esos 2 motores, el motor técnico y el motor comercial, entonces quedan muy bien preparados para recibir recursos de terceros, de terceras fuentes. Así que no lo vean como un problema o como que me están castigando, sino que esto es una política que va a potenciar tu proyecto si es que el proyecto es bueno. Sí, al final hay que pensar en esto que es I+D para innovar. Entonces, la innovación implica también hacerse cargo de los temas comerciales, de financiamiento, y por lo tanto, si es que no se hacen cargo de esos temas, las cosas quedan botadas. Así que es súper importante que que se tenga una perspectiva multidisciplinaria acá. Esto no es solo I+D, sino que es I+D para innovar. Y la última pregunta dice si esta versión tendremos el concurso para investigadores jóvenes este año. No, este año no va a haber concurso para investigadores jóvenes. La verdad es que conforme fueron pasando los años, empezamos a ver que los investigadores jóvenes preferían postular al concurso regular, al concurso I+D para innovar, porque el fondo era mayor, el premio potencial era mayor. Así que esa es un poco la explicación de por qué el concurso de investigadores jóvenes ya no va, porque vimos que podían competir de tú a tú con investigadores con más trayectoria, y también porque el peso que se le asigna en la evaluación de la etapa proyecto, no la etapa perfil, la etapa de proyecto, el peso que se le asigna a la experiencia previa no es por peso del currículum, sino más bien tiene o no tiene experiencia previa haciendo investigación aplicada, o si tiene, eso es básicamente lo que se pregunta. Entonces, acá no se valora la experiencia previa, pero no se evalúa, no se evalúa de forma desmedida el peso del currículum, ¿ya? Así que en ese sentido creemos que los investigadores jóvenes pueden competir súper bien en este proyecto con otros investigadores que también tienen más trayectoria. Perfecto, muchas gracias, Jonathan. Bueno, les pido disculpas si es que escuchan un taladro detrás, pero les cuento que hemos finalizado el ciclo de preguntas. Agradecer especialmente a cada uno de ustedes, tanto las preguntas como la motivación. Muchos mensajes han llegado incluso que van a participar, así que estaremos atentos esperando esas postulaciones. Asimismo, agradezco tanto a Alfonso Cruz, director ejecutivo de la Fundación, como a Jonathan Núñez, gerente de Administración, Finanzas y Asuntos Corporativos de la Fundación, su tiempo y disposición para resolver las inquietudes planteadas. Y por supuesto a todo el equipo de la Fundación, Atilio Siomi, Isidora Insunza, Scarlett Go, Paulina Burgos, María José Vidal y Carolina González. Les quiero pedir, antes de finalizar, si pueden encender sus cámaras para hacer un registro de la actividad. Ahí Jonathan tiene que bajar la presentación, claro. Y María José Vidal nos va a decir cuándo estamos ok para quedar con el registro. Y también les quiero decir que si aún quedaron con dudas o requieren profundizar en alguna materia, pueden escribirnos a concurso@fcuc.cl. Y yo guardaría, Constanza, guardaría el chat, porque ahí hay varios correos electrónicos, sí. Entonces grabarlo y guardamos los chats, sí. Le vamos a mandar la presentación. Y también la presentación va a quedar grabada, así que